En un día tan especial como hoy, yo pensaba que normalmente siempre se habla exclusivamente de lo que está ligado a lo que vamos a hacer, algo protocolar, exigido por la palabra, el reconocer que Dios está llamando a un determinado lugar a alguien. Eso lo hacemos entre todos, no es que aunque estemos acá 2, 3, 4 ministros, todo lo que estemos, orando por él específicamente, todos vamos a orar. Todos vamos a estar reconociendo que sí, que el Señor ha puesto a alguien para que esté haciendo la labor de un presbítero, de un copastor, y siempre se habla de esos temas que competen, la condición que tienen que tener, todas las regulaciones establecidas en la palabra, y bueno. Pero también todo esto que se hace con respecto al llamamiento tiene mucho que ver con la fe. Y en el sentido práctico y en el sentido como doctrina, porque la fe es algo que se explica doctrinariamente, porque no podemos fabricar fe, viene de parte de Dios. Pero yo no voy a hablar exclusivamente de la fe. Voy a hablar del envoltorio de la fe. Porque es un factor de la fe. O sea, yo le pongo así para que se pueda ser entendido desde los que poco por ahí comprenden qué es esto, y los más entendidos podrán definir que este factor al cual voy a referirme, yo le llamo el envoltorio de la fe. Cuando Dios regala la fe, porque la fe es un regalo, como todo regalo, viene envuelto, ¿no? Preparamos exclusivamente. Si nosotros los seres humanos hacemos eso, cuanto más el Señor va a estar dedicado a presentarlo bien. Y yo voy a ocuparme de esto. Mientras estaba haciendo otros estudios, que pensé que cuando me iba a ir jubilando de la carga pastoral, resulta que cada vez tengo más trabajo, ¿no? Pero agradecido al Señor, hermano. Eso tal vez en otro momento estemos contando cómo estamos. Y yo le digo al Señor, Señor, cuando tú vengas, quiero que me encuentres desgastado y no oxidado. Bien desgastado, pero no oxidado. Así que, sin mezquinarnos al Señor, así estamos, como para que tengan una idea. En cuanto a todo el accionar de donde estamos, como también a los dones, la gracia que el Señor nos ha dado constantemente en seminarios, enseñanzas y en esa ayuda que los ministros viejos hacemos, es brindar nuestra experiencia, mantenernos, estar guiando. Así es que a veces hay pastores de mucha congregación y no saben manejar ciertas cosas. Constantemente en estos trabajos de ayuda, de llevarlos a la palabra para que puedan llevar a cabo, porque hoy estamos en un tiempo donde la Biblia, la palabra del Señor, tiende a ser debilitada, a ser cuestionada a través del humanismo. Y voy a decirle más, prepárense en cuanto a la palabra, todo lo que puedan, porque el tiempo que se viene, aún más complicado va a ser. Muchas iglesias van a ser arrastradas al superecumenismo que se está preparando y van a llamar a hermanos a los budistas, a los hinduistas y a estos grupos religiosos que son genocidas, que no adoran a nuestro Dios, no adoran al Dios de la Biblia, llevado adelante por una religión que no tiene nuestra Biblia, sépanlo,
sépanlo bien, porque a veces dicen, si tenemos la Biblia, no. La ICAR no tiene esta Biblia, tiene otros libros deuterocanónicos que regulan el resto de la Biblia para que sea mal interpretada. Nosotros, los evangélicos, que partimos desde la Reforma hasta acá, no tenemos la Biblia que ellos tienen. Ellos la necesitan, esos 7 libros, para cambiar el sentido de idolatría, de apostasía, de humanismo, de pretendida ayuda social, pero que se pierda el alma. No le interesa el Evangelio. Ese ecumenismo nos van a llevar. Y hoy ya está preparado hace un tiempo. Así que necesitamos gente lúcida, hermanos que estén dispuestos a darse cuenta. Porque hoy sí que el enemigo se va a vestir de ángel de luz para confundir a muchos. Y muchos van a ser arrastrados. Y ya están siendo arrastrados. Ya los 4 edificios están preparados, ya están hechos, donde van a estar las 4 religiones principales que supuestamente se basan en el cristianismo o las doctrinas de Cristo. Esto como advertencia y vamos a ir al tema. Y vamos a tener que estudiar mucho la palabra, prestarle mucha atención, orar por los jóvenes para que estén dispuestos a quemarse las pestañas y entender la palabra del Señor como corresponde. Les decía, este factor que es paralelo a la fe es preponderante en la Biblia. No es un invento mío. Tal vez yo para poder explicarlo un poco, porque ya como zorro viejo de estar tantos años enseñando la palabra de Dios, a veces procuro tirarles así algo que está diciendo el pastor. ¿No? Entonces voy a hablar de un factor de la fe. Este factor de la fe está muy nombrado en la Escritura. Y tantas veces que no podemos dejar de decir que es algo predominante en la palabra. Y no es una palabra, es una frase. La frase a la que me voy a referir, y vamos a mirar varios versículos, no voy a predicar mucho, solo al final un poco, pero sí vamos a mirar varios versículos para que usted se dé cuenta lo predominante. Mire, 175 veces mínimo, yo, y los que me conocen saben que cuando me dedico a investigar, lo hago. En forma explícita y en forma explícita figura la palabra temor de Jehová. A ver, diga, temor de Jehová. No se predica sobre esto. No es un tema, no es una materia. Y cada vez que se usa, lo hacemos en referencia a algo de la piedad, a una actitud que debe tener el cristiano, referente a su actitud hacia las cosas del Señor, pero no profundizamos que verdaderamente es algo que la misma expresión lo dice. Temor a Jehová sería mío. Pero dice temor de Jehová. Cuando Dios envía la fe a una persona, hablando en el modo salvífico que solemos hablar en el seminario, cuando Dios pone la fe, va envuelta en esto tan hermoso que muchas veces rompemos el papel y no le prestamos atención. Esto se llama temor de Jehová. He llegado a pensar de que el origen del pecado, por ejemplo, es, decimos, a ver, el orgullo, la vanagloria,
Si a cada uno yo le preguntara de ustedes, ¿qué opina? ¿Cuál será? ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué es lo que hizo que pecara? Y lo que hizo el diablo, se enorgulleció, se envaneció. Y si yo le dijera que este factor, temor de Jehová, o la falta de temor de Jehová, te lleva a tener orgullo. ¿Por qué viene el orgullo en nosotros? ¿Por qué viene la vanidad? ¿Por qué viene el no obedecer a Dios? ¿Por qué pecamos? ¿Cuál es el principio? El temor. La falta de temor de Dios hace que no oremos, que no le demos importancia a los cultos, que no le demos importancia a la obra misionera. No es ni las necesidades no. Sabemos que somos del Señor y este factor de nuestra... Yo creo en el Señor, sí, claro, yo no voy a negar que haya alguno acá que no tenga. Yo creo que están acá porque creen en el Señor, tienen fe en el Señor Jesús, creen en la resurrección, creen que Él murió por ustedes y están aquí porque la fe les trajo a venir a ayudar, a otros están invitados y saben que esto es necesario hacerlo porque la Biblia, tienen fe a la palabra, tienen fe a la palabra, por eso están acá. Reflexionando en profundidad, John Calvin, uno de los reformadores, dijo que en sus escritos, dijo, voy a leerlo para no ser tan, atenerme un poco más a lo que escribí, porque si no me voy a ir muy lejos, ustedes me conocen. Él dice que este factor es el alma de la piedad. Reflexiona. El temor de Jehová, cuando él pensó en esto, dijo, esto es el alma de la piedad. Si le quitamos el temor de Dios a cualquier expresión de piedad, no obtendremos más que el apestoso cadáver de una religión estéril. Y yo creo que tal vez el tío Calvin estaría reflexionando en lo que Jesús estaba predicando un día y venían estos con todas sus filacterias, con todos sus mantos, y estaba hablando él. Él no habló de religión. Jesús, cuando usted explica a otro y le dicen, ¿de qué religión? Yo no tengo religión. Yo creo en Jesús porque Jesús no creó una religión. Él llevó adelante lo que después hicieron religión los hombres, sí. Está la religión evangélica, la religión católica, la religión ortodoxa, la religión presbiteriana, los anglicanos, los bautistas, infinidad. Los pentecostales, los neopentecostales, religiones. Pero Jesús mismo en persona, Él se peleó con todos los religiosos de su tiempo. Si no hubiese entrado al templo, hubiese llamado sacerdote para que fuesen sus apóstoles. Pero Él nunca tuvo la intención de que lo que Él venía a hacer tenía relación con estos disfrazados que andaban por ahí y que se rascaban la barba y lo miraban y lo escuchaban. Y Él le dijo, sepulcros blanqueados, que por afuera parecéis todo muy lindo, pero por dentro están llenos de huesos podridos. ¿Dijo eso Jesús o lo inventé yo?
Entonces quiere decir que Jesús tenía un camino totalmente distinto de esos personajes y de la religión de su tiempo. En el contexto en que Jesús vivía, había muchas religiones. No era solamente el judaísmo, fariseísmo, los saduceos, los esenios. No. Había muchas religiones. Y él no se apegó a ninguna. Peleó contra todos. Los trató de hipócritas. Y él inicia luego, y cuando manda a predicar el evangelio, él no les dice que es una nueva religión, para que nosotros hagamos, hoy hacen cursos y se doctoran en dogmática, por ejemplo. La verdad, sinceramente, lo que Jesús vino a inaugurar fue una comunidad de cristianos que creen que se cumplió todo lo que decía el Antiguo Testamento, Él en persona lo lleva a cabo y como resucita, va a la muerte con mis pecados, disfrazado con mis pecados, entra en el área de la muerte y la muerte no lo puede retener y sale y el Padre lo hace sentar a su lado a la diestra de Dios. Y Él está allí reinando. Por eso cuando cantamos podemos decirle Rey. Es nuestro Rey. Y el problema que tuvo la iglesia en aquel entonces era porque había reyes, había césares, había cairos. Y la iglesia se opuso a ese título. No, señor, porque la palabra cairo quiere decir Dios. Y él decía, no, el único. Y la iglesia se oponía. Y dieron la vida por eso. Y ninguno, ni los padres apostólicos, aunque ellos todos intentaron y fue todo un tiempo de poder, digamos, entender el carácter del evangelio. Fue un tiempo nefasto donde no existía la imprenta, muy pocos tenían algo de la Septuaginta y dieron su vida, pero usted no va a ver que ninguno de ellos quiso hacer templos o nada. Se reunían en las casas, tenían todas las cosas en común y se reunían. Y lo único que los hacía llegar a tener en común era porque tenían temor de Dios. Ya lo vamos a leer. Por eso yo quiero tomarme un tiempo con ustedes de leer varios versículos y procurar no hacerlo largo, dado de que tenemos después este buen tiempo, hermoso, anhelado, ¿no? Lo hemos hablado, Pero bueno, el Señor hace como quiere, ¿verdad, Jimmy? El Señor hace como Él quiere y el Señor creo que está señalando con el dedo y nosotros lo único que vamos a decir, sí, Señor. Amén. Eso es todo lo que vamos a hacer. Así que vamos a ir a una recopilación. Miren, yo les decía les dije 175 veces. Está. Si ustedes lo buscan en las concordancias, esta frase dice eso también. Pero son más en realidad. Pero lo que seguro son eso. Así que cuando dice una palabra dentro de la Biblia tantas veces, quiere decir entonces que tiene su primacía, tiene su importancia. Habría que estudiarla. De la misma manera que estudiamos todo lo demás, deberíamos tener una doctrina que se llama temor de Jehová. Creo que todavía estamos en pañales en muchas cosas, y que tenemos que estudiar y que nos falta aún todavía, nos falta todavía, sí. A pesar de que a veces yo tengo que estar en contacto con hermanos que saben mucho, están, digamos, en un nivel académico con los cuales yo tengo que consultar y me doy cuenta y lo hablamos, lo conversamos, decimos, la verdad, Simón, que la iglesia aún todavía está en pañales.
todavía hay muchas cosas que no las hemos digerido como las teníamos que digerir, no las hemos explicado como las tenemos que explicar. Y creo que esto es fundamental que lo entendamos porque corresponde al llamado, corresponde a la fe y es un factor de la fe. Vamos a hacer una pequeña recopilación. Me va a ayudar la chica que está en digamos, en ese trabajo. Temor no es igual que miedo. No sé cuántos maestros habrá acá, yo allá tengo un montón. Y el miedo es algo que lo puso el Señor en forma natural, está en nosotros. Nos hace huir de aquello que nos hace mal. Huimos. El miedo me hace huir. ¿Qué le pasó a Adán cuando cayó? Se escondió. Se escondió. ¿Y qué dijo? Caí de la fe, caí de la gracia, perdí la salvación. No. Tuve miedo. El miedo nos aleja de Dios. El temor de Dios nos acerca a Dios. ¿Se dan cuenta que hay que hablarlo esto? ¿Se da cuenta que tenemos que orar por estos niños para que ellos no solamente vayan a aquellos lugares que nosotros no pudimos ir, sino que también entiendan mejor que las cosas que por ahí de pronto estamos empezando a descubrir? Cuando comenzamos comenzamos a ayudar a Martín, dijimos, mira, lo que yo quiero es tener una congregación que sepa que estoy hablando. Que no se traguen todo. No. Que sean como los de Berea. Que vayan a la palabra y se den cuenta. No, cuando estuvimos allá en Rastelli al principio era seminario y estudiar y apelársela, y allá hay una materia oficial, dígale. Y éramos unos cuantos, y a dar. Esa venía de Jesús, Edgardo, yo, y fue. Y hoy continúan ustedes, ¿no? Y ahora estamos nuevamente ligados por Zoom, una vez por semana, y seguimos estudiando. Y no vayan a creer que porque yo estoy ahí como profesor, no. Miren, yo termino la clase y me doy cuenta a veces, Señor, ¿cuánto me falta aún todavía poder desarrollar para que me entienda mejor? Porque me doy cuenta que entendieron, pero no en la profundidad que tienen que tener. Porque nosotros los cristianos somos como, ¿vieron cuando aquel que no conoció el mar va al mar? ¡Ay, qué lindo! No es solamente el mar lindo en su paisaje. Hay que meterse en el agua y encontrar que es salada, fría y fea, y hay que aprender a bucear allá adentro, porque allá adentro hay perlas. Necesitamos acuanautas bíblicos que se dispongan a ir a las profundidades, y Pablo lo dijo, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Y eso a mí me provoca un desafío. No puedo pasarlo por alto. Años de pastor. Ahora en mi calidad de, digamos, pastor jubilado, pero no me he podido jubilar del ministerio, sino que estoy constantemente al lado de los pastores, consultado, llevado de aquí para allá, si esto está bien. Me doy cuenta que
la iglesia aún todavía está en pañales y ni siquiera se da cuenta de los peligros, no digo los peligros físicos, los peligros espirituales que hay en los medios religiosos, en la boca de muchos pastores que están en televisión, pastores que son teleconferencistas y que parecen verdaderamente, no, y sí usan la Biblia. Y yo, mire, lo lamento si hay alguno que aquí se siente ofendido. Lo lamento mucho. Porque no vine aquí a ganarme adeptos, porque no quiero like. Quiero decir la verdad. ¿Y sabe lo que son estos personajes? Verdaderos ángeles de luz que están llevando a multitudes al error. Y nosotros decimos, no hay nada como... Y hablan. Hermanos, cierre sus oídos, no pierda tiempo, porque cuando Jesús fue al desierto, el diablo no le salió con matar una gallina, hacer sangre para acá, tirar aceite en las paredes. ¿Con qué le fue el diablo? Y él sabe que te gusta la palabra. Y si te tiene que convencer, va a procurar tirarte un anzuelo con carnada como parece la palabra, y cuando te quisiste acordar, te sacó de tu lugar. No soy profeta, ni hijo de profeta, simplemente tengo la obligación de decir esto. Así que les dije que no está relacionado con el miedo es natural, el temor es una gracia que recibe el creyente, que lo hace acercar a Dios. Y les dije lo que pasó con Adán y Eva, que tuvo miedo, Génesis 3:10. Ellos, por ejemplo, sabían muy bien. Por ejemplo, poneme allí Éxodo 20, no lo vamos a leer, Éxodo 20, 19 y 20. El pueblo, cuando salió de la tierra de Egipto, veía el monte que temblaba y el humo, y era algo tan terrorífico. No sé si alguna vez usted ha estado, a mí me ha tocado estar en Bolivia, en los lugares donde hay montañas. ¿Qué es esto? No hagas caso. Hemos estado en Chile. No. Para ellos es normal que se mueva, que tiemble. No se hacen problema con eso. Pero ellos veían que la cosa temblaba y les agarraba miedo, tan miedo que les decía, Moisés, por favor, ahí te está llamando, anda. Y ellos temblaban, dice la Escritura, que no se querían acercar. ¿Se dan cuenta? Pero Moisés no. ¿No tenía miedo? Él tenía algo mucho mejor. Tenía temor de ese que estaba ahí manifestándose. Y subía. Los otros los hacía alejar. Les hacía enviar un emisario. Andá, a ver qué te dice. Y vení con lo que te diga él y decirnos, y nosotros vamos a hacer lo que él diga, lo hacemos, pero que no hable con nosotros porque nos morimos, Moisés. No era temor de Dios. Era simplemente miedo humano. Génesis 20, 19 y 20 tiene ahí. Después, el que sí voy a leer es Génesis 18, 21. Simplemente para ir citando, porque no voy a hacer los 175 casos, porque si no vamos a estar acá hasta quién sabe qué hora. Vamos a hacer algunos del antiguo y algún que otro del nuevo, para pasar el rato, para que ustedes vean que
No estoy hablando simplemente porque se me ocurrió a mí o se me volaron los patos. ¿No? Como a Pablo, se ponía a hablar y le decía, Pablo, botas. Me parece que en muchos libros, Simón, pará un poquito, ¿no? Si durante el día me sacan alguna foto en el comedor, mi señora se agarra la cabeza. Lo vas a llevar allá donde está, ¿no? ¿No tenés ya suficiente en la compu? Sí, pero quiero verlo acá en el papel porque me... Y ahí a poner las cosas en su lugar para que no se enoje la doña. Y cualquiera podría decir, me parece que este tipo lee demasiado y se le están chiflando los cables. Bueno, todos los teólogos que no han podido pasar lo que hoy tenemos, fue porque ellos vivieron, habitaron la palabra. No es que investigaron, vivieron dentro de la palabra. Si uno quiere conocer la palabra, tiene que meterse en la palabra, estar dentro de la palabra y que le llame la atención, tener sus tiempos devocionales a solas con el Señor, pero estar a solas con la palabra. Y ahí, 18 es, dice, Éxodo 18, 21. Sí, ¿no? Donde habla de Jetro de Madián. Fíjate. Era suegro de Moisés. Esto lo saqué de una investigación, hice un bosquejo, puede que me haya equivocado. Pero Jetro, sacerdote de Madián, era suegro de Moisés. Y le dice, va al desierto, se encuentra con su yerno y lo abraza contento. Y él quería estar con su yerno. Y no había caso, estaba siempre ocupado. Le dice, te vas a enfermar. Si me haces caso, te salvarás vos y podrás llevar a cabo todo lo que te has propuesto. Una cosa así le dice. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Buscate varones. Podían ser teólogos, maestros, artífices, carpinteros, constructores de carpa, lo que vos quieras, pero conseguite varones que tengan temor de Dios y que te suplanten a vos en ese momento de aconsejar. Esa condición le pidió. Que tenga temor de Dios. ¿Cómo? Evidentemente Moisés tenía una cualidad espiritual que él podía identificar dentro de los jefes de las tribus. ¿Cómo lo podía? No lo sé, es un misterio. Pero Jetro se lo puso como la principal cualidad. Bueno, no sé cómo te la vas a arreglar en Moisés, pero buscate varones que tengan temor de Dios. No lo habrá solucionado en una hora, no lo habrá sonado en 10 minutos, no lo habrá sonado eso en una semana. Seguramente le llevó un tiempito y le dio resultado. ¿Lo llamaría? No, pero si yo soy herrero. No. ¿Qué veía Moisés de parte de Dios para identificar que ese hombre tenía temor de Dios? ¿Lo conocía? Sí, seguro que sí. Moisés conocía a toda la gente. 2 millones de personas. Dentro de esos 2 millones de personas y todas las tribus, él identificaba quién verdaderamente tenía temor de Dios. Eligió la cantidad, los puso por 50, por 100, por miles,
descansa un poco. Lo que es más difícil, que no puedan solucionar ellos, te lo traigan a ti, pero eso ya no será lo mismo. Así que este factor de la fe, temor de Jehová, temor de Dios, ya viene desde la antigüedad. Y que muchas veces nosotros lo relacionamos con una simple actitud. No, sí, no, tiene temor de Dios porque viene al culto. Sí, tiene temor de Dios porque diezma. Sí, tiene temor. Mire, usted no sabemos eso. Observamos la actitud de piedad que tiene, pero no lo sabemos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad, a los que estamos al frente de las congregaciones, ¿quiénes? Y tal vez está en todos los ayunos, y está en las oraciones, y está estudiando la palabra, y se saca 10 en todo, y estudia la palabra. Pero lo que más necesitamos, si necesitamos gente que conozca mucha palabra, necesitamos gente experta en análisis crítico, necesitamos buenos hermeneutas, necesitamos buenos intérpretes de la Biblia. El pueblo de Dios siempre dependió de la interpretación de los sacerdotes, porque ellos dedicaban su vida a interpretar la Torá, y según la interpretación la elevaban a ley, y el pueblo tenía que obedecer porque sabía que ese se había capacitado toda su vida para poder interpretar. Esto que dijo, hay que llevarlo a cabo así. Y nosotros también, ustedes tienen que orar por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos identificar que cada vez que hacemos esto que vamos a hacer dentro de un momento, podamos tener la seguridad de que verdaderamente no es que alguien que se ha capacitado, ha estado, ha luchado, permanece, sino que no solo que tiene fe, no solo que predica, no solo que expone bien la palabra, estamos contentos. No, que no falte en el corazón de él algo que es fundamental. Este factor no puede faltar, tiene que estar. Debemos orar, Señor, que pone en él. Porque si está eso en él, cualquier problema que haya en la comunidad, no va a necesitar levantar el teléfono y llamarlo a Martín, ni llamarme a mí, ni llamar a nadie. Va a tener suficiente gracia para solucionar el tema que sea. Simplemente con tener temor de Dios. No solamente experto en hermenéutica, experto en... Nos encontramos muchas veces que todo lo que estudiamos no sirve de nada para o no. Y más hoy. Y con la inteligencia artificial. Y con la modernidad más. Y en la medida que avancemos más, lo que más necesitamos es eso. Encontramos, por ejemplo, también Proverbios 1:7. Voy a avanzar un poco porque si no se va a hacer largo. Quiero ir a concluir esto y dejarles este mensaje a ustedes, porque muchas veces Martín me dice, no, escribís un libro, esto está bueno, Simón, cuántas veces me dice, ¿no? Y y hay varios temas que me gustaría a veces hacer un tema, porque no hay mucho de esto. ¿Verdad, pastor? Que lo expliquen bien y que sea llevado a los seminarios para que se lo dé como, no como una materia, pero algo conexo a algunas materias. Porque los pastores nos gusta predicar doctrina y yo lo hago. ¿Cuántos años hace que hago el DFC? ¿5 años hace? ¿Sí? ¿Qué sé yo cuántos años? Y cada vez son más. Está en toda América, Estados Unidos, toda América abarca. Teólogos, muchos. O a veces hermanos dicen, no, metete en el grupo del pastor Simón y ahí vas a aprender tal cosa. Y estamos constantemente aprendiendo y enseñando doctrina, pero a veces nos damos cuenta que todo lo que hemos aprendido frente a esa situación, orar y tener, fe en el Señor tenemos que lo va a solucionar, pero si no hay temor acá adentro, no sirve de nada. Dice, por ejemplo, en Proverbios 1:7, a ver, póngalo ahí.
Este es el ABC del conocimiento. Es el ABC de lo que en la mente debe acopiar aquel que está dispuesto a enseñar la palabra. Este es el ABC. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es que vaya a un seminario y que aprenda todas las cosas, es que aprenda dogmática, se haga presbiteriano, se haga calvinista, se haga bautista, se haga pentecostal. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aparece varias veces en los escritos del sabio. Si el sabio ha profundizado, si hay alguien digno de estudiarse en esas profundidades, es el sabio Salomón. Y si te dejas llevar por el Espíritu, en determinados momentos podés ir a algo que te va a llevar a arrodillarte y clamar como un burro al lado de tu cama. Porque sinceramente Dios le ha dado a ese hombre una capacidad de explicar cosas que aún todavía no han sido pescadas. Y los libros proféticos, ni hablemos. En los libros proféticos aparece un montón de veces esta palabra. El que más me llama la atención a mí, por ejemplo, quisiera que lo ponga, es Isaías 1, del 1 al 3. Y es importante, me gustó mucho ese pasaje, porque cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de todas las cualidades que Él tenía. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá, Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engendré, engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de probación de Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías, este es. Isaías 6, creo que es. Ya terminamos. ¿Vieron cuando los pastores dicen ya terminamos porque falta la mitad? ¿Por qué se ríen? No me digan que nos tratan de mentirosos. ¿Y llamará su nombre Manuel? ¿Dónde dice? Y anoche lo estuve repasando. Una de las características que tiene el Mesías. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11 del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, está hablando del Mesías Salvador, y un vástago retoñará sus raíces. Y reposará sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento. Eso venía
en el Mesías. Desde la eternidad, cuando Dios ya preparó el Salvador, antes de que los cielos fuesen creados, Él ya estaba. A Dios no improvisó el tema de la caída. No lo tomó de improviso. Él ya tenía todo preparado que el hombre pudiese pecar. Así lo hizo, con libre albedrío. ¿Qué es lo que el hombre pierde en el jardín del Edén? Si bien nosotros hoy tenemos libre albedrío, podemos elegir esposa, podemos elegir coche, podemos elegir lo que comer, tenemos mucho libre albedrío, pero hay un libre albedrío que no podemos recuperar: la vida eterna. No somos libres de salvarnos, nadie. Todos somos culpables. Pero este ser vino envuelto en esta característica. Y todas estas características nos gusta hablar y nos ponemos a hacer estudios bíblicos de Emmanuel, de todas esas cosas. Pero cuando llegamos ahí le ponemos que algún otro tipo de significado bastante corto. Y no nos metemos en el tema fundamental de lo que quiso Dios decir. Cuando Él le dio cuerpo a este ser, puso en él una característica de temor de Dios. Si por algo él obedecía, si por algo el enemigo resolvió todo lo que tenía que resolver en el desierto, lo resolvió porque él tenía temor de Dios. Muy distinto a nosotros. Nosotros resolvemos nuestras situaciones según nuestras conveniencias. Él tenía que resolver esas situaciones porque había temor de Dios. Después podemos ir al Evangelio, allí en Lucas 1:50, y hablar del Magnificat de María. Una de las cosas que ella dice, creo que es en el 20, donde habla de miras a tu pueblo que tiene temor. A los únicos que el Señor mira en verdad es a los que tienen temor. Eso dice en el Magnificat, eso dice en el canto de María, cuando ella es visitada por ese ángel, lo que ella canta en esa inspiración tan elevada, ¿no? Que luego los religiosos hacen otro tipo de interpretación, pero ella dice, tú miras y si hay algo que había en María, no era porque era una religiosa o porque hacía sacrificio, mataba animales y hacía matar animales. No, Dios la eligió a María porque ella tenía temor de Dios. Así es que los puedo pasear desde la primera página hasta la última. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque me gustaría poderlo engrosar, podría gustar hacer un estudio bíblico sobre esto, porque creo que debemos examinar y escarbar más ahí. Y hay mucho para escarbar y no quiero volverlos locos porque sé que el tiempo es tirano y tenemos algo que hacer. Pero yo simplemente quiero ir, nada más para terminar, puedo hablar de Hechos 9:31, cuando dice, 9:31 pone, Hechos 9:31, ¿cómo crecía la iglesia? ¿Por qué crecía la iglesia? ¿A qué se debe que crecía la iglesia? ¿Lo lees? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Y nosotros muchas veces, con tanto academicismo y tanta teología, a veces queremos también, a mí me metieron en ese camino, yo la verdad quiero decirle que yo doy gracias al Señor, ¿no? Por esos teólogos que me acunaron en sus brazos y me ayudaron a estudiar, a entender, a comprender.
Y antes de ir a la colimba y antes de recibirme ya estaba ayudándoles como ayudante de cátedra. Y me iba al fondo de Berisso cuando no había ni un poco de allá en el medio del barro. Gente que me miraba de arriba abajo, y gente grande. Y este borrego que me va a venir a enseñar. ¿Vos? Pero resulta que después, en la segunda clase, ya la viejita que estaba allá en el fondo me traía algo para tomar té. Y cuando terminaban los 3 meses de la materia y hacían una pequeña cenita y todos me querían y me abrazaban. Y eso era para mí el mejor regalo, ¿no? Y después Dios me dio este regalo. Pero esos fueron los primeros regalos que el Señor me dio. Y yo, la verdad, fue fuerte para mí, porque para un pibe de esa edad, que vos sabés que tenés un presbítero de años ahí, que seguro sabe mucha Biblia, te están mirando, ¿verdad? ¿Vos? O sea, y me animaba, los pastores, dale, Simón, porque no tenemos, pero vos entendiste bien esta materia, andá ya, yo ya hablé con fulano, vas a ir vos. Y allá iba. Y así cursé los 3 seminarios hasta ser profesor del Instituto Superior de la Asamblea y viajar por todos lados y continuar. Pero los primeros, me crié en eso, ¿no? En que de pronto te escuchan y no te entienden, pero luego van comprendiendo y se van dando cuenta de decir, la verdad que me dejó clavada la espina de esto. Yo sé que muchos se van a ir de acá con una espina clavada. Se van a ir pensando de que verdaderamente es bueno, ¿no? Sigan en el seminario. Y si no está, súmese. Pero si no hay este factor, no se meta. Porque puede ser doctor en teología, pero si no tiene este temor, mire que yo conozco a muchos que predican, lo escuchan multitudes, pero no tienen nada de temor de Dios. Basta de hacerle cambiar la cara al hombre y hacerlo rey, para ello es suficiente. No tienen ningún reparo, no les interesa el alma de él. Saben que si lo hacen reír a lo mejor le sacan un mango. Y yo no quiero que se me ría, que se me ponga más serio todavía, mejor. En Génesis, no lo vamos a leer porque no hay tiempo, ¿verdad? Quiero hablar de Abraham y Abimelech. ¿Recuerdan? Pastor? Abraham y Abimelech, cuando Abraham sale de Taré. Y este hombre sale de Taré. No hice ni la mitad. Este hombre sale de ese lugar, de aquella ciudad, y dice la Biblia que sale con los suyos, era un hombre rico, tenía un pequeño ejército. En esa época no tendría menos de 300 o 400, ejército propio. Cuando pelea con Adar Meloer, los criados en su casa pasaban los 600. Así que era un hombre pesado, como suelen decir. Y este hombre viajaba y en algún momento ve a su esposa. La mira, ella una piba, bonita, es linda Sara. Qué linda que es Sara. ¿Se ven, Sara? Vamos a hacer una cosa. Donde vayamos, no sé dónde vamos a ir a parar, pero donde vaya, vos sos mi hermana, ¿sabés? Bueno, Abraham, si vos lo dices, está bien. Ella no podía tener hijos, era su esposa. Y llegan a una zona donde está un poderoso que se llama Abimelech. El primer Abimelech que habla la Biblia.
Y lo recibe. Claro, imagínate, ¿sabes lo que traía este tipo? Alfombra, oro, plata, ganado. Sí, ubicate ahí, vamos a traficar. Lo visita y enseguida todo el séquito que está alrededor de Abimelech se clava en los ojos de aquella. Y todos están esperando a ver qué hará Abimelech. Y Abimelech, ni tonto ni perezoso, le manda unos emisarios. Decirle a Moisés que si me la puede mandar a Sara, porque él me dijo que es su hermana. Porque él le preguntó. Y mi hermana le dice, bueno. ¿Ah, sí? Sí. Así que en esos entonces, voy a poner un poco en el contexto para que ustedes entiendan, que un hombre así no es que del otro día para el otro día ya se casa. La mujer debe ser incluida en su contexto de vida, en sus dioses. Por supuesto que es llevada a trabajos de masajes, de aceites, de afeites. Y ahí estaba ella, disfrutando del sauna y de los masajes. Contenta estaba Sara, como algunas que yo conozco. Y ¿cuánto tiempo pasó? No se sabe. Tiene un proceso. La Biblia no dice cuánto proceso. Solo los que estudiamos historia sabemos de estas cosas. Pero durante esos días, la Biblia dice sueño, pero en el arameo no dice sueño. Da a entender otra cosa. Pero vamos a irnos a lo que dice Reina Valera, porque por algo es la reina de las interpretaciones. Dice sueño. Dice que un ángel se le apareció a Abimelech en sueño. Y el ángel le dice, Abimelech, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. No estamos en Argentina, todavía no se inventó el mate. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tú sabes que esa mujer que está ahí? Sí, pero yo todavía no la he tocado. Y yo no te he permitido que la toques. Porque si vos la tocas a Abimelech, yo a vos te hago polvo. A vos, a tu familia, a tu generación los desaparezco en un momento. Es tal el terror que tenía Abimelech que a la mañana temprano, sin tomar un mate, nada, lo llama a sus secretarios, por favor, vengan para acá. ¿Qué? Miren. ¡No! Y encima, Abimelech también tenía el problema de que no tenía hijos. Porque este hombre es profeta. Él va a poner la mano sobre ti y si tú no la tocas, la devuelves bajo los códigos que corresponden, que tú sabes, Abimelech. Yo voy a bendecirte a través de la oración de este hombre, que ahora sientes odio por él. Y cuando él te ore, tu señora va a tener familia. Y van a tener buena descendencia. Así que están ahí. No puede ser. Llámenlo a Abraham. Y entra Abraham. Viene Abraham tempranito. Está saliendo el sol recién. Lo van a buscar. Venga, por favor, venga, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haciéndose de como que no pasa nada. Escúchame. Escúchame, Abraham. ¿Qué estabas pensando cuando me dijiste lo que me dijiste? Vos me dijiste que es tu hermana. ¿Sabés que un ser poderoso del cielo se manifestó a mi vida?
me dijo esto y esto. Estaba enojado y temblando junto con todos sus secretarios. Ya pueden ir preparándose, no, ya termino. Ya termino, serio. Simplemente para pasar el rato con ustedes y dejarles esta palabra. ¿Qué estabas pensando, verdad? Mira, Abimelec, ¿sabes qué? Cuando todos me recibieron bien allá a la entrada del pueblo y me dijeron, yo fui entrando y mirando y yo dije, acá no hay temor de Dios. Observó todo, una ciudad o un lugar populoso, mucha gente, bien vestida, hay buen dinero, buen pasar, pero dice, yo dije, acá no hay temor de Dios, así que cuantitos se enteren que Sara es mi media hermana, a mí me van a cortar la cabeza y se van a casar con la viudita. Lo que percibió Abraham es que en el pueblo de Abimelec no es que no había evangelistas, ni profetas, ni teología, ni dogmática, ni cultos, ni reuniones para cultos. No, lo que no había en él, en Abimelec y en todo el pueblo de Abimelec, lo que no tenían era que no tenían temor de Jehová. Eso Abimelec. Agachó la cabeza. Ustedes pueden leerlo, ese pasaje es hermoso. Él no sabe qué regalarle. Pero ¿saben cuál es el mejor regalo? Y acá termino. Le dice a Abimelec, a Moisés, Moisés, ¿ves esa tierra? Bueno, elige la que quiera, pero por favor, no te vayas lejos de mí. Cuando usted encuentre a una persona y se da cuenta que tiene temor de Dios, no se vaya. Estreche filas con él. Aunque sea imperfecto, aunque tal vez no tenga tan buen carácter, a lo mejor no sea tan generoso como lo fue después del miedo a Abimelec, aunque tenga imperfecciones, pero percibiste que tiene temor de Dios, no dejes que se vaya lejos de vos. Acércate, decirle, Señor, rodéame de esa gente que tiene eso, porque ese factor yo lo estoy necesitando. Señor, te damos muchas gracias.